Qué bonito llegar a un lugar y que te reciban estos valles tallados por el tiempo. Aunque es la Capadocia, esta tierra sabe cómo dar la bienvenida. No en vano ha hospedado a tantas civilizaciones a lo largo de los siglos: hititas, asirios, persas, griegos, romanos, bizantinos y turcos. Aunque más bonito aún es salir a buscar el atardecer a caballo nada más llegar. No sé si sabéis que el nombre de Capadocia no ha cambiado tanto a lo largo de la historia. Significa tierra de hermosos caballos, puesto que de aquí salían ejemplares de excelente calidad. Se dice que eran tan hermosos que se los ofrecían como regalo a los reyes asirios y persas, como Darío o Jerjes. En todo esto pensaba mientras recorría esos senderos antiguos llenos de polvo, que tantas veces habrían sido recorridos antes. Y estamos de acuerdo que después de montar a caballo es necesario reponer fuerzas. Esto es lo que pasa cuando venimos a cenar con hambre, que pedimos muchas cosas. Y aquí tenemos al amigo. Pedimos hojas de parra rellenas de arroz y carne, tan finas como mi dedo. También comimos peinirli burek rellenos de queso, estaban buenísimos. Vamos a probar el manto, que son raviolis rellenos de carne y con salsa de yogur, así que a ver qué tal está. Está muy buena, un sabor curioso. Ya estaba avisada de que no podía irme sin probar el plato típico de la zona. Supongo que los madrugones no cuestan tanto si son para subir a la azotea a ver el amanecer entre globos. Nos hemos levantado a las 6 de la mañana para ver los globos, pero desde luego el espectáculo merece la pena muchísimo. Os cuento una cosa, desde que conocí la existencia de la Capadocia soñaba con viajar ahí y montarme en esos globos para ver el amanecer más impresionante que existe. En este viaje no subí a ningún globo, me limité a observar sus siluetas flotantes, elevándose a mucha altura. Así que mi sueño de subirme en uno aún queda pendiente. A veces se quedaban suspendidos tan cerca de nosotros que parecía que podríamos rozarlos con los dedos. Ya muchos globos a las 7:30 de la mañana están aterrizando. Es una de las cosas más chulas que he visto. Nos ponemos en marcha hacia nuestra primera parada, la ciudad subterránea de Kaymaklı. En realidad hay decenas de ellas en esta zona, algunas muy extensas y muy antiguas, que son verdaderos laberintos excavados en las entrañas de la tierra, como si fueran las raíces de la propia historia. No os negaré que me hacía especial ilusión estar ahí y no en ningún otro lugar, porque ya os había hablado sobre estas ciudades increíbles en un vídeo, formadas por túneles, viviendas, almacenes, establos e incluso cementerios e iglesias. Allí donde me veis me adentré en sus 4 niveles de profundidad visitables, en donde habían llegado a vivir unas 3.000 personas protegiéndose del duro clima y los atacantes externos, gracias a estrechos túneles y puertas enormes como esta, que pesaban media tonelada y que solo se podían abrir desde dentro. Eso sí, tenían mirilla. En estas ciudades bajo tierra también existía un sistema de ventilación muy eficaz. Los 40 minutos que estuvimos dentro nos fueron más que suficientes para entender que esta maravilla sea Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Acabamos de salir de visitar la ciudad subterránea y la verdad es que no es apta para
personas claustrofóbicas porque hay que agacharse muchísimo, los túneles son muy estrechos, hemos bajado 20 metros y a veces no se puede retroceder, siempre hay que seguir hacia adelante y bueno, que tienes que estar muy mentalizado para bajar. Nuestra siguiente parada es el monasterio de Selimé y ya os adelanto que es necesario subir y subir y seguir subiendo todavía un poco más, pero merece la pena. Los cristianos del siglo VIII buscaron refugio y protección en estas rocas, tallando en 200 años todo este complejo que podía llegar a albergar a 5.000 personas. Había viviendas, escuelas y una cocina, que es el lugar en el que estoy entrando. Fijaos en los huecos del suelo para cocinar y los de las paredes para iluminar. También había una iglesia, por supuesto. Esta es la catedral más grande de la zona, cuyos frescos aún se conservan, aunque a menudo están cubiertos por el hollín de las hogueras que se hicieron en el interior. ¿Y qué me decís de estos grabados? Nos parecieron muy curiosos por su semejanza con dinosaurios, pero no os escandalicéis. Lo más probable es que sean gallos, animales comúnmente representados en la iconografía cristiana. En el valle de Ílara hay casi un centenar de iglesias rupestres, muchas de ellas con frescos bizantinos, como por ejemplo esta, dedicada a San Jorge, santo, por cierto, cuyo origen se asocia a la Capadocia. Este sigue siendo hoy en día el hogar de millones de palomas gracias a los palomares excavados en las rocas. En la Capadocia, las palomas son muy queridas porque llevan utilizándose desde el siglo IX, ya fuera como mensajeras o utilizando su abono como fertilizante. Nuestro segundo manti. ¿Qué tal? ¿Mejor el de ayer? Este es mucho más suave que el de ayer. El de ayer tenía un toque ácido y este no. Ah, a mí me gusta el ácido. Casualidades de la vida, al llegar al hotel ponemos la televisión y nos encontramos con la serie de mi amigo Emre, que es actor. Odio madrugar, os lo confieso, pero aquí estoy una mañana más porque no me lo quiero perder. La terraza de nuestro hotel a las 7:30 de la mañana, desde donde podemos ver los globos que ya la mayoría está aterrizando. Ahí Marta sacando fotos. Tenemos hasta jacuzzi. Esto que veis aquí es la chimenea de hada más alta de toda Capadocia y precisamente por ello una excelente defensa natural. La erosión de la roca nos permite ver la estructura interna de los túneles y cavidades. ¿Os habéis preguntado por qué vivían debajo de la tierra o en las cuevas? Pues por cuestiones prácticas, las rocas son de un material muy suave, estable y fácil de tallar. En la actualidad, algunas personas siguen viviendo en estos lugares y han adaptado las estructuras a la vida moderna, aunque no es lo más habitual. Este paisaje tallado en la piedra ha sido testigo del paso del tiempo durante 60 millones de años. ¿Alguna vez habíais visto un árbol de los deseos?
Se trata de una creencia de origen chamánico muy antigua entre los turcos y que evidencia su conexión con la naturaleza. La idea es atar trozos de tela a las ramas de ciertos árboles especiales, creyendo así que el viento se llevará nuestros deseos y estos se harán realidad. El mismo viento que, junto con el agua, ha esculpido estos valles en sus caprichosas formas. Para descubrir formas de diferentes animales u objetos en estas rocas debemos usar nuestra imaginación y precisamente ese es el nombre que se le dio a este valle. Nuestro último café turco. Este lugar estuvo habitado durante 11 siglos, hasta que en los años 60 del siglo XX la ciudad fue abandonada por el preocupante deterioro de las rocas. Se llama así porque dicen que esas rocas parecen monjes con las túnicas y las capuchas puestas. Precisamente aquí habitaron monjes ermitaños ortodoxos buscando la soledad para la meditación durante los primeros siglos del cristianismo. Estos estaban muy influenciados por el sirio Simeón el Estilita, monje famoso por vivir 37 años encima de una columna que nosotras visitamos cerca de Alepo allá por el año 2010. Estas eran las sencillas viviendas de esos monjes, únicamente tenían un agujero en el suelo para cocinar. Y para subir a sus habitaciones tenían que literalmente trepar por la pared vertical y después aún más arriba por esos escalones. Esta era su manera de protegerse de atacantes o animales salvajes. Hemos subido aquí arriba con las vistas de Göreme a nuestras espaldas para despedir el vídeo porque no hay mejor lugar que este para hacerlo. No solo el vídeo, también nuestro viaje por Turquía. Un viaje que me ha devuelto al país en donde, en parte, siempre he pertenecido y en donde me siento como en casa. Aquí cada roca cuenta historias ancestrales y el tiempo esculpe la tierra. No os sorprenderá saber que yo colgaría mi deseo para poder regresar siempre a Turquía.